Noticentro 1, CMI. Aparece piloto muerto en avioneta siniestrada en límites entre Guaviare y Caquetá. 16 días de búsqueda. Mancuso asegura ante la JEP que el presidente Petro y el canciller Álvaro Leiva fueron objetivos militares del DAS. Reforma a la salud retoma debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Golpe al clan del Golfo en Antioquia. 6 bajas y 15 capturados. Investigan desaparición de 6 pescadores en Yondó. 4 millones de licencias de conducción están en riesgo de vencimiento. Desmantelan red de tráfico de migrantes en el Valle del Cauca. Nuevas protestas por el peaje Papiros en Puerto Colombia. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Autoridades militares encontraron el cuerpo de un piloto y 2 tripulantes de la avioneta accidentada entre Guaviare y Caquetá, que estaba reportada como desaparecida desde hace 16 días. Stig Luengas con todos los detalles. Durante su cuarto día, confirman que el piloto podría ser la persona que encontraron sin vida en la avioneta que desapareció en el Guaviare hace 15 días. Vamos con Stig Luengas, quien tiene todos los detalles. Adelante, Stig. Hola Bianca y televidentes, feliz tarde. Pues mucha atención porque hace pocos minutos Noticentro 1 CMI pudo conocer por fuentes de las fuerzas militares que encontraron otros 2 cuerpos sin vida en límites entre los departamentos de Guaviare y Caquetá. En total son 3 las personas que han sido encontradas sin vida. Tiene que ver entonces, el primero que encontraron las autoridades sería el piloto de la avioneta que viajaba sobre esta selva de nuestro país. También se confirma a esta hora entonces que encontraron el cuerpo sin vida de una mujer, madre de sus 4 hijos, quienes también viajaban en esta avioneta, que no han sido encontrados. El otro cuerpo sin vida que encontraron sería el del director de la Fundación de Profesionales Indígenas. En esta aeronave viajaban 7 personas, se movilizaba el 1 de mayo y desde ese día no había rastro. Hoy las autoridades confirmaron que encontraron tanto la avioneta, inicialmente también su piloto, pues a esta hora, más del mediodía, se confirma que otras 2 personas fueron encontradas, lo que quiere decir que de las 7 personas que viajaban en la avioneta han sido encontradas 3 sin vida, faltan entonces 4 menores de edad. Una de las virtudes que tenemos y que yo debo agradecer es que las organizaciones indígenas en sus estructuras están muy bien apropiadas de la selva y tienen sus propias formas de comunicación, lo cual, ¿cierto?, nos da una garantía que además de el esfuerzo que hacemos nosotros, lo están haciendo ellos, y que ese esfuerzo de ellos en ese actuar contribuye muchísimo en sus creencias, en sus misiones, en su ayuda, encontrarlos prontamente con vida. 15 días de intensa búsqueda. Ustedes pueden ver en las imágenes que ven en pantalla cómo fue ese rescate de esta persona que se encontraba dentro de la aeronave. Se trata del piloto. Esta avioneta colisionó contra los árboles que están allí en esta selva entre los departamentos de Guaviare y Caquetá. A esta hora, más de 100 personas, tanto de las fuerzas militares, comunidad indígena y defensa civil, siguen tras la búsqueda de los 4 menores de edad. Hay que decir que el día de ayer encontraron un biberón de uno de estos pequeños. También se pronunció el subdirector de la Aeronáutica Civil, quien ha dicho que ha sido difícil estas labores de búsqueda por el mal clima. Esas son otras de las dificultades que hemos tenido. La meteorología, pues desafortunadamente no ha sido la mejor. Hemos tenido unos frentes de mal tiempo que han dificultado la continuidad de las operaciones. Y por supuesto, pues también, como lo decía, las condiciones de humedad y lo difícil del terreno, pues han obligado que incluso los mismos lugareños que han colaborado con la operación estén totalmente extenuados y tuvieron que salir. Esperamos que el día de hoy regresen también para apoyar las operaciones junto con el personal del ejército que acabó de entrar. Seguiremos atentos a esta importante noticia. Se confirma entonces que encuentran 3 cuerpos sin vida y que sigue la búsqueda de otros 4, quienes serían menores de edad, ocupantes de una avioneta de una empresa privada que volaba sobre el Guaviare. Es toda la información.
información desde el centro de Bogotá, Stick Luengas, en Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Stick. Durante su cuarto día de audiencia ante la Justicia Especial de Paz, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que el canciller Álvaro Leiva y el presidente Gustavo Petro fueron objetivos militares del extinto DAS. En su cuarto día de comparecencia, el excomandante de las autodefensas se ha referido al vínculo de los paramilitares con el extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Enumeró una serie de objetivos militares que el DAS le entregó a las AUC. Él insistió también en Alirio Uribe, insistió muchísimo en Piedad Córdoba. Decía que haber secuestrado a Piedad y liberado nuevamente era un error grave que hayamos cometido las autodefensas, que a Piedad había que asesinarla, que había que actuar militarmente contra ella. El mismo canciller hoy, Álvaro Leiva, el mismo presidente, Gustavo Petro, fueron parte de los objetivos militares que nos entregaba el señor José Miguel Narváez. Gustavo Petro, y se refería también a el señor Leiva, por ejemplo, para colocar unos ejemplos, decía que no se podía permitir la participación de ellos porque Leiva primero era un vocero, un miembro de la guerrilla, que Leiva Durán era una persona que desde siempre había defendido los intereses de la guerrilla, que haciéndole daño al país con esto, porque con las guerrillas no se podía negociar, a las guerrillas había que acabarlas. Se espera que en la tarde de hoy finalice la comparecencia de Mancuso y la JEP decidirá posteriormente si acepta o no su sometimiento, dependiendo de si comprueba que cumplió un rol de bisagra entre los paramilitares y la fuerza pública y si aportó verdad plena. En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes avanza el trámite de la reforma a la salud. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Cuántos artículos se espera que sean aprobados? Bianca, buenas tardes. Mira, hasta ahora avanza la sesión informal, que le dan un espacio a la oposición para que traiga invitados y puedan entregar sus informes, entregar su información, por supuesto, para nutrir el debate en torno al proyecto de reforma a la salud, que ha sido muy criticado en los últimos días por el proceso legislativo que se le está dando. Sin embargo, hoy avanza en otros términos, asegura que ya se han entregado más de 400 proposiciones, entre esas también ya está la aprobación de 3 artículos, eso se dio en el debate pasado, y se espera que hoy continúe ese debate y se puedan aprobar otros artículos. Sin embargo, la agenda legislativa de hoy es bastante compleja porque recordemos que también será radicada la reforma laboral, una de las reformas hermanas que acompaña a este proyecto de reforma a la salud, que es del gobierno del presidente Gustavo Petro. A esta hora nos acompaña el doctor Juan Carlos Giraldo, él es el director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Director, ¿usted cómo ve el panorama en cuanto a la reforma a la salud? ¿Sí han cambiado en algunos puntos y se ha modificado el proyecto? Nosotros hemos visto que con respecto a los primeros textos presentados y conocidos, indudablemente se han recogido algunas de las observaciones que se han hecho durante todo este proceso. Vemos un texto que se aproxima más a puntos de consenso entre diferentes actores, aunque debo también decir que todavía falta avanzar en unos 3 o 4 aspectos centrales para poder llegar a tener una certeza de que esto va a funcionar bien. Pero sí hemos visto movilidad en los textos y en los temas. De manera muy concreta, ¿podríamos hacer un listado de los 3 o 4 aspectos que hacen falta concreta? Yo creo que uno de los temas principales es aclarar las funciones de las nuevas gestoras de salud y vida. Mirar cómo esto puede recoger todas las funciones que se requieren de lo que están haciendo hoy las EPS para garantizar el tránsito de la gente dentro del sistema y que haya una serie de procesos administrativos que faciliten el buen funcionamiento del mismo. Otro tema es el de la integración vertical. Yo creo que ya hay un consenso importante, pero todavía falta afinar algunos asuntos. Lo mismo que lo que tiene que ver con el giro directo y muy especialmente el papel de la ADRES, que nosotros creemos que todavía le falta que quede claro que la ADRES es el que recauda esos dineros, el que dispersa los recursos, pero que no debe hacer auditoría. Sobre eso yo creo que ahí hay parte de la gran discusión.
Doctor Giraldo, una información adicional que usted nos tiene hoy es que la deuda de las EPS del Estado y de otros actores del sistema de salud aumentó en cuanto a lo que se le debe a los hospitales y clínicas, y esto por supuesto complica la atención de los usuarios. Por supuesto, y este tema de la cartera crónica es uno de los asuntos que justifica una reforma al sistema de salud. En el último estudio, corte diciembre 31 del 2022, en un grupo de 211 grandes instituciones hospitalarias, estamos hablando de una deuda que supera los 14 billones de pesos, 14 billones 29 mil millones de pesos, con un 55.2% de cartera vencida, es decir, que está por encima de los 60 días. El régimen contributivo, las EPS en general, están aportando en esta deuda un poco más de 10 billones de pesos, 2.6 las que se fueron a liquidación y 7.7 las que aún están activas. El Estado, que es la tercera categoría que se registra en este estudio, demuestra unas cifras que están por encima de los 1.2 billones de pesos en la cartera con el sector hospitalario. Muchas gracias, doctor Giraldo, por acompañarnos. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar en este momento de deforestación porque se entregaron las más recientes cifras y un balance positivo entregan desde el Ministerio de Ambiente porque aseguran que en la Amazonía colombiana exactamente se redujo esta deforestación en cerca de un 25%. Entre tanto, esperan que las cifras de junio se hablen entre un 5 y un 10% de reducción en temas de deforestación y por supuesto desde el Ministerio aseguran que están trabajando a través del proceso de paz, a través de la paz total también, para evitar que grupos al margen de la ley continúen con estas rentas ilícitas que realizan a través de la deforestación. Esto fue lo que dijo la ministra de la cartera de Ambiente. El propósito sigue siendo el propósito del acuerdo de paz, que es la estabilización de la frontera agrícola, que tiene que tener la reforma rural integral para buscar generar polos de atracción al interior de la frontera agrícola, zonas de transición entre la frontera agrícola y las reservas ambientales y los parques, que pueden ser tanto reservas campesinas como concesiones forestales, y desincentivar, digamos, la entrada de campesinos a zonas que entren a ser más parte de la gobernanza indígena a través de los resguardos. La ampliación de estas dos noticias en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Luisa. La delegación de paz del gobierno que participa en la negociación con la guerrilla del ELN aseguró hoy que el diálogo que sostienen desde el reinicio de la mesa es de carácter político. William Parra con el reporte. Buenas tardes. Hola Bianca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente a esta hora en la ciudad de La Habana, Cuba, se está cumpliendo una reunión extraordinaria entre las dos delegaciones de paz, tanto la del gobierno como la del Ejército de Liberación Nacional, para tratar de terminar esta pausa que se le ha puesto a la mesa de negociación tras las declaraciones que hizo el presidente Gustavo Petro. Justamente la delegación de paz del gobierno en la mesa con el ELN ha emitido un nuevo comunicado en el que dice que, tal y como fue afirmado ayer en un comunicado de la Presidencia de la República, el gobierno colombiano reconoce una vez más al Ejército de Liberación Nacional su carácter político de organización rebelde, así como la aplicación del derecho internacional humanitario en la confrontación que el Estado aún sostiene con esta organización. Y también la Delegación de Paz del Ejército de Liberación Nacional ha dado a conocer un comunicado en el que dice que la mesa está en pausa, significa que se ha interrumpido la agenda de trabajo cotidiana y que las reuniones y espacios de conversaciones tienen carácter extraordinario para superar la crisis provocada por los discursos que desde el viernes ha realizado el presidente Gustavo Petro. Hasta ahí lo que está pasando en este momento en la ciudad de La Habana, Cuba. A esta hora, aquí en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se está adelantando justamente un debate de control político citado por representantes del Partido Centro Democrático y también por el Partido Cambio Radical, el representante Julio Triana, para hacer un control al comisionado de paz para determinar cómo avanza la paz total a esta hora. Precisamente ha pedido el representante Julio Triana
que no debe continuar el cese del fuego bilateral que fue decretado el pasado 31 de diciembre por el presidente Gustavo Petro y que vence el próximo 30 de junio con varias organizaciones armadas que en este momento están participando en la paz total. También han dicho los citantes a este debate que es necesario que se retire el estatus político a los grupos armados que así se les ha reconocido para iniciar las conversaciones. En próximos minutos estará interviniendo el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y respondiendo a esta situación y a las críticas que han hecho desde la oposición al proceso de paz total. Esa es toda la información desde la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Continúe usted, Bianca, con más Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, William. El ejército confirmó una operación contra el Clan del Golfo en Antioquia, Córdoba y Chocó, contra 25 presuntos integrantes del Clan del Golfo. 6 fueron abatidos. Hernán Muñoz con los detalles. Buenas tardes. Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Originamos esta información en directo desde la 7ª División del Ejército. Aquí hace pocos minutos se confirmó esta gran operación y entre los resultados se destaca que 3 presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron abatidos en el municipio de Ituango. Una persona más fue capturada y otra sometida a la justicia. Aquí está el informe. Desde la 7ª División del Ejército fue confirmada una operación contra 7 estructuras del Clan del Golfo en Antioquia, Córdoba y Chocó. 6 presuntos integrantes de este grupo criminal fueron abatidos, 15 fueron capturados y 4 se sometieron a la justicia. Todo ocurrió en Ituango, Frontino, Vegachí, Turbo, Ciénaga de Oro y Alto de Baudó. En la megaoperación el Ejército logró la incautación de explosivos, dinero en efectivo, droga y armamento. Tropas de nuestra 4ª Brigada sostienen combates contra la subestructura Edwin Román Velázquez Valle. Ahí se logra un sometimiento a la justicia, se logra una captura, 3 muertos en desarrollo de operaciones militares, todos portando prendas de uso privativo de fuerzas militares, brazaletes y todos con su fusil y demás elementos que indican que estos sujetos son del Clan del Golfo, de esta subestructura, y que las tropas emplearon las normas que rige el derecho internacional humanitario. El alto oficial confirmó que continúa la ofensiva de este grupo armado en los 3 departamentos. Y atención, porque el gobernador de Antioquia confirma el secuestro de 4 de 6 pescadores en Yondó, Antioquia. También en los límites con Barrancabermeja, el mandatario aseguró que estas personas al parecer se encuentran en poder de un grupo armado y esta mañana fue convocada una marcha para exigir su pronto regreso. Estos son los rostros de 4 de los 6 pescadores que desaparecieron en Yondó, Antioquia, jurisdicción del Magdalena Medio. Según las autoridades, todos salieron a cumplir con su jornada, pero no regresaron. En la zona se investiga si fueron retenidos por un grupo armado. En este sector tiene injerencia delictiva el ELN. Invitamos a toda la comunidad que si recibe información de estos jóvenes que se encuentran desaparecidos, que por favor a través de las líneas de emergencia nos suministren la información y tendrán absoluta reserva de esta información. El alto oficial confirmó que por este caso fue capturada una persona y otras 2 fueron conducidas a una estación de policía. Angustiadas, las familias marcharon para exigir el pronto regreso de los jóvenes. Tratamos de comunicarnos con ellos, los llamamos, hacemos lo posible, pero no hemos podido dar con el paradero de ellos. Necesitamos que nos ayuden, ayúdenos. Yo soy ama de casa, tengo mis hijas, mis hermanos ahorita estaban trabajando, se fueron a pescar, pero es la hora y no han aparecido. La Armada Nacional se sumó a la búsqueda de los 6 pescadores. Cambiamos de tema porque las autoridades confirmaron la 5ª muerte de un integrante de la comunidad LGBTIQ+, esta vez en el barrio Santa Cruz de Medellín. José Guillermo Londoño fue asesinado en su vivienda en el barrio La Frontera de la Comuna 2 Santa Cruz de Medellín. Según la investigación, la víctima de 72 años fue atacada por su pareja a golpes y luego con un elemento cortopunzante. Horas después, su cuerpo fue hallado en la habitación de la vivienda con graves lesiones en el rostro y uno de sus brazos. Era una gran persona, muy decente para todo. No tengo nada que sentir de él, no que vaina que... el mismo amigo lo mató,
la propia casa. Este año las autoridades reportan 5 muertes contra la población LGBTIQ+ en el Valle de Aburrá, 4 fueron catalogados como asesinatos y 1 sigue por establecer. Y estamos en directo desde la 7ª División del Ejército. Se ha confirmado el asesinato del soldado profesional Leymar Vázquez. Este joven, al parecer, se encontraba, según lo que nos ha confirmado el comandante de la 7ª División del Ejército, escoltando el Circo Colombia, cuando al parecer desde una motocicleta, un hombre identificado como alias Rojo, presunto cabecilla de las disidencias del Frente 36 de las FARC, quien además estaba acompañado de un menor, le disparó. Este hombre llevaba ya varios años de servicio en la institución y a finales de este año ya entraba al programa oficial de retiro de la institución. Deja 2 hijos y a esta hora su cuerpo permanece en medicina legal. Desde el Ejército y desde la Gobernación de Antioquia se ha confirmado que se harán las respectivas denuncias por la violación al cese al fuego. Desde Noticentro 1 CMI, mensaje de solidaridad a sus familias. Buenas tardes. Muchas gracias, Hernán. Buenas tardes. Al regresar a Noticentro 1 CMI, 4 billones de licencias de conducción en riesgo por vencimiento. Seguimos en Noticentro 1 CMI. 4 millones de licencias de conducción están en riesgo por vencimiento. Angélica Arango con los detalles. Buenas tardes. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Empezamos con esta importante información, pues ya empezó a correr el reloj para renovar la licencia de conducción, que tiene un plazo máximo de este próximo 20 de junio. El problema es que de las 4.600.000 licencias que deben ser renovadas, al día de hoy solamente se cuentan con 500.000. Desde el Ministerio de Transporte se advirtió que el 21 de junio ya hay operativos para inmovilizar los vehículos cuyos propietarios no tengan la licencia de conducción al día. No es la primera vez que las autoridades advierten sobre el vencimiento de la renovación de las licencias de conducción. Lo más preocupante es que a la fecha solo se tienen 500.000 de las 4.600.000 que deben ser renovadas. Hoy nos encontramos en una situación crítica debido a que hasta el día 20 de junio, que eso ya es en un mes y un poco de días, tenemos la obligación, los ciudadanos que hoy no han renovado su licencia, de hacerlo hasta esta fecha. Según el último registro, se han presentado 8.000 víctimas por siniestros viales. La mayoría de estos no contaban con la licencia de conducción. De los más de 4 millones de licencias por renovar, el 76% son motocicletas. Eso es un número muy grande que nos preocupa a nosotros. De igual manera, es condición que la persona no tenga comparendos con los organismos de tránsito para renovar su licencia. Y ahí entramos en una preocupación que sé que es de varias personas que nos están viendo y escuchando, y es los costos de los comparendos que no les permite hacer la renovación, pero lo que hemos dicho es acudir al organismo de tránsito para hacer acuerdos de pago y que puedan sacar su licencia. Se ha advertido que desde el 21 de junio se desplegará un operativo para verificar este documento a los conductores en todo el país. Quienes no cuenten con la licencia en regla se verán expuestos a la inmovilización de su vehículo. Tendríamos una activación en caso de incumplimiento de una infracción B2, que es conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida por un valor aproximado de 278.600 pesos. La invitación desde las autoridades es a ponerse al día con los comparendos, si es el caso, y renovar lo más pronto este documento. Cambiamos de tema porque conocimos 2 problemas a los que se ven sometidos la población con discapacidad aquí en la capital del país. El primero es la forma en la que se movilizan, pues algunos buses del SITP no cuentan con las plataformas adecuadas o están dañadas para subirlos y bajarlos en medio de sus recorridos. Y la segunda es que no hay un censo actualizado de esta población. En medio de los conflictos que tiene la capital del país, la población con discapacidad ha presentado dificultades con su manera de movilizarse. En algunos casos incluso los conductores no paran en las estaciones al percibir una persona con discapacidad.
Esta es una ciudad que no solo tiene barreras en el acceso al transporte, sino barreras en la infraestructura. Aquí hay sitios donde tú puedes ver que hay una rampa que no conecta en la siguiente esquina con otra rampa. Y muchas veces la población tiene que bajarse a compartir la vía con el vehículo, personas en silla de ruedas, para poderse desplazar. Algunos deben recurrir a la ciudadanía para poder abordar y descender de los vehículos, al igual que recorrer las estaciones con normalidad. Además de las barreras que tienen de accesibilidad, como los torniquetes, las rampas, los accesos, pues también desde hace más o menos 5 o 6 años el subsidio de transporte para la población con discapacidad se redujo a más de la mitad, sin entender además que la población con discapacidad no solo viaja a ella, sino a veces, en la gran mayoría de ocasiones, va con su cuidador. Con esta información me despido desde el Ministerio de Transporte. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Gracias, Angélica. En el Valle del Cauca se desmanteló una red de tráfico de migrantes. Valentina Villegas con la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Bianca y televidentes. Así es, la Fiscalía General de la Nación logró la desarticulación de un grupo delincuencial dedicado al tráfico de migrantes que delinquía especialmente en algunos municipios del Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación, en articulación con Migración Colombia y la Embajada de Estados Unidos en Colombia, impactó a una red ilegal de tráfico de migrantes que delinquía desde 2018 en 7 ciudades del país, entre ellas Santiago de Cali y el municipio de Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca. Estas personas serían los responsables de gestionar documentación falsa para que extranjeros, especialmente ciudadanos dominicanos, obtuvieran de manera irregular documentos de identidad y pasaportes colombianos para salir con destino a los Estados Unidos y países de Europa. 9 personas fueron capturadas y judicializadas, entre ellas un exfuncionario de Migración Colombia que estuvo asignado al paso fronterizo de Rumichaca en Nariño. A quien, además de ser procesado por tráfico de migrantes y concierto para delinquir, se le imputó el delito de cohecho impropio. Con el respaldo a esta investigación reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Ante la contundencia de los argumentos presentados, 3 de los procesados aceptaron cargos, mientras que los demás los rechazaron. Actualmente hay activas 542 investigaciones por este fenómeno criminal. Han sido capturadas 587 personas y realizadas 453 imputaciones por el delito de tráfico de migrantes. Para este acto delictivo fueron usadas identidades de colombianos fallecidos que los hicieron pasar como padres de estos extranjeros. Y en otras noticias, la Policía Metropolitana de Cali logró la captura de un presunto delincuente dedicado al hurto y a la posterior comercialización de vehículos de alta gama en la capital vallecaucana. Mediante un operativo de registro y allanamiento en zona rural del municipio de Jamundí, las autoridades lograron la captura en flagrancia de alias Celeste, señalado como el terror del hurto de los vehículos de alta gama en modalidad alado. Esta persona publicaba estos vehículos y supuestamente los vendía utilizando documentación falsa. También de resaltar en esta investigación que durante la diligencia de allanamiento y registro fueron ubicadas 40 placas de vehículos. De estas, 14 de ellos figuran hurtados y licencias de conducción y documentos falsos con los cuales comercializaba estos automotores. Alias Celeste sería el responsable del hurto de 10 a 15 vehículos al mes en la capital vallecaucana. Se recuperan 5 vehículos, los cuales suman a una suma aproximada de unos 550 millones de pesos. Y se dedicaba obviamente a hurtar vehículos de alta gama. En esta diligencia se incautaron 9 licencias de tránsito, 6 controles universales para la violación de sistemas de seguridad de vehículos y el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto, receptación y falsedad marcaria, por lo que un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural. Bianca y televidentes, con esta información me despido desde Santiago de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1. CMI. Muchas gracias, Valentina. En la vía que conduce de Barranquilla a Cartagena capturaron a una mujer de 22 años por microtráfico. Tatiana, buenas tardes. ¿Quién es la detenida? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Al parecer, esta mujer se encargaba de abastecer varios centros de acopio de droga aquí en la capital de Bolívar. La droga era traída desde la capital del Atlántico. Se investiga a ver si haría parte de una estructura más grande.
Como Sharay Dayana Arteta Fonseca, fue identificada la joven de 22 años de edad que se encargaba de abastecer droga en algunos centros de acopio de Cartagena, traída desde la capital del Atlántico. En la vía que conduce de Barranquilla hacia Cartagena, luego de un control que desarrollan nuestras unidades de la seccional de tránsito y transporte, se logra ubicar 2 maletas que en su interior traían 2 alijos de marihuana. Allí venían camuflados 26 kilogramos de marihuana tipo CRIP. Las autoridades investigan si la mujer que iba a bordo de un bus de servicio público haría parte de una estructura más grande que estaría utilizando las vías del departamento para el traslado de la droga. Continuamos con estas labores, no solamente hacia la vía Barranquilla, también venimos haciéndolo en 7 áreas de prevención en las vías nacionales de acceso y de salida al departamento de Bolívar. En total fueron incautados 24 paquetes envueltos en cinta de color café que contenían 26 kilos de marihuana. La mujer fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Y según cifras de la Policía del Departamento de Bolívar, durante este año se han capturado a 700 personas por tráfico de estupefacientes. Además, se han incautado más de media tonelada de droga. Por ahora, esto va en información. Informó Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Muchas gracias, Tatiana. Gigantescos trancones se formaron hoy en la vía al mar a raíz de una nueva protesta de usuarios del peaje Papiros. En las últimas horas, una resolución de Mintransporte prorrogó la exención del pago para los vehículos categorías 1 y 2, pero los usuarios piden su desmonte definitivo. Jorge Castro con el reporte. Buenas tardes. Bianca, muchas gracias, muy buenas tardes. Inicialmente hubo una movilización desde la llamada Y de los Chinos hasta el peaje Papiros en el municipio de Puerto Colombia. Continúa la insatisfacción de los habitantes de esta población porque se mantiene el cobro del peaje y además porque la decisión en las últimas horas del Ministerio del Transporte y del Invías de no cobrar el peaje temporalmente no es la respuesta que esperan los habitantes de esta población. Un plan Tortuga con bloqueos intermitentes adelantaron en la mañana de este martes usuarios de la vía al mar. Una resolución de Invías extendiendo hasta el 30 de mayo próximo el no pago del peaje indignó a los usuarios que reclaman el retiro definitivo de la caseta. ¿Tú pagas para entrar a Barranquilla? ¿Tú cuánto pagas para entrar a Barranquilla? ¡Cero! ¡0 pesos! Yo pago todos los días. Califican como pañitos de agua tibia la prórroga de la exención del cobro hasta fin de mes. Ya son respuestas tortuosas de dilatar para cansar realmente a la comunidad. Más exactamente la gente que tiene su movilidad, porque aquí hay padres de familia que van 2 y 3 veces a Barranquilla. El mismo alcalde de Puerto Colombia expresó su indignación por la prórroga del gobierno sin respuesta definitiva. La exigencia de nuestra gente, de nuestra administración, de todo el pueblo, es que haya una resolución definitiva donde las categorías C1 y C2 no se cobren más a su paso por el peaje de Papiro. Los manifestantes anunciaron que seguirán en sus protestas por tiempo indefinido. Y un nuevo caso de sicariato se registró en las últimas horas en el norte de Barranquilla. En esta ocasión fue asesinado Juan Carlos Gasca Legarda, un hombre que tenía antecedentes judiciales y que había pagado condena en los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Había sido extraditado en el 2005, pero había retornado a nuestro país después de pagar una condena. Juan Carlos Gasca Legarda fue asesinado en el barrio Altos de Riomar, en el norte de esta capital. El hombre, quien según la Policía Metropolitana de Barranquilla, tras haber pagado una condena en Estados Unidos, se dedicaba al comercio en Barranquilla, fue socorrido y llevado a un centro asistencial, a donde llegó sin signos vitales. Esta persona había sido capturada aquí en Colombia y extraditada. Posteriormente, haber pagado sus deudas con las autoridades americanas, había regresado al país. A Gasca Legarda se acercó un hombre en motocicleta que aprovechó la parada en esta esquina y le disparó en 6 ocasiones. La víctima transitaba por este lugar en su vehículo y que se acerca una motocicleta en una de las esquinas al hacer un pare y que desde allí le dispara en repetidas ocasiones. La policía verifica en cámaras de seguridad del sector la identidad del sicario. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI.
Colombia avanza en políticas de construcción sostenible con el impulso de proyectos de vivienda de interés social. La construcción sostenible es uno de los pilares en Colombia con miras de desarrollar proyectos amigables con el medio ambiente. Asimismo, generar costo-beneficios desde la cadena de producción hasta el usuario final. La vivienda de interés social se ha convertido en uno de los puntos de referencia. En los últimos 10 años, el sector de la construcción avanza a pasos agigantados. Se pasó de un proyecto certificado a 258 que ya cumplen con estándares internacionales de sostenibilidad. Sobre todo dándole mucho énfasis a la vivienda de interés social, que es donde realmente se requiere hoy en día que hayan eficiencias en ahorro en agua, en energía y en el manejo de los materiales. Bien lo dice el informe de la Sobancaria, donde Colombia registra un 83% con certificado de excelencia en el diseño para mayores eficiencias. Con estas certificaciones lo que se busca es un ahorro en el agua, un ahorro en la energía, un ahorro en los materiales y darle un muy buen manejo a los residuos sólidos que se generan en los proyectos. Precisamente la banca apoya los proyectos sostenibles con beneficios en el desembolso de créditos. El gobierno hace lo propio con exenciones tributarias. La exención de los IVA de estos elementos importados y adicionalmente exenciones tributarios en el impuesto de renta a los proyectos que se hagan de vivienda sostenible. Colombia avanza a un buen ritmo en comparación con sus pares de América Latina. Ucrania confirmó la interceptación de varios misiles hipersónicos rusos de última generación que fueron lanzados en un nuevo ataque nocturno ordenado por Moscú contra la capital ucraniana. Kiev fue nuevamente blanco de ataques aéreos de Rusia, descritos por un funcionario como de intensidad excepcional, en el cual se utilizó un gran número de misiles y drones lanzados por tierra, mar y aire que buscaban causar graves destrozos en la capital ucraniana. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de la antigua República Soviética informaron que al menos 18 misiles fueron derribados por los sistemas de defensa que protegen a la ciudad. Pese a que algunos de ellos eran misiles hipersónicos de última generación Kinzhal, los cuales superan 10 veces la velocidad del sonido con un rango de alcance hasta los 3.000 kilómetros y pueden cambiar su trayectoria en el aire para eludir a los sistemas antimisiles, aunque las defensas ucranianas fueron capaces de neutralizar 6 de estos cohetes. Mientras Rusia asegura que su ataque dio en todos los objetivos en momentos en los que ha incrementado su campaña aérea anticipando una ofensiva de Ucrania, que se reivindicó la reconquista de 20 kilómetros cuadrados de territorios en torno a la asediada ciudad de Bakhmut. El fiscal especial critica al FBI por lanzar su investigación sobre la trama rusa de Trump. John Durham, el fiscal especial encargado en 2019 por el entonces secretario de Justicia William Barr de investigar si hubo irregularidades en la apertura de una investigación sobre la trama rusa de la campaña de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, ha hecho público el informe con el resultado de 4 años de trabajo. Aseguró que el FBI nunca debió abrir una investigación sobre Trump y Rusia. El informe de más de 300 páginas también afirma que el FBI utilizó inteligencia en bruto, sin analizar y sin corroborar, para lanzar pesquisas sobre el equipo de campaña del republicano y sus posibles lazos con Moscú. A pesar de criticar fuertemente el comportamiento de la agencia y de que el informe no aporta grandes novedades ni desvela ninguna conspiración, como la que el expresidente aseguraba que sacaría a la luz, sí sirve para alimentar la narrativa de Trump de que es objeto de una persecución injusta por el uso político del FBI y del Departamento de Justicia. Barr abrió esta investigación entonces tras la insistencia de Trump en que su campaña había sido objeto de espionaje antes de las elecciones de 2016 por parte de la inteligencia estadounidense bajo las órdenes del entonces presidente Barack Obama. Aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, RT Reporta y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.